estimado auditorio que nos sigue en estas plataformas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Nos da gusto saludarles. En esta ocasión vamos a cerrar el ciclo de charlas sabatinas sobre la mujer en la historia de México, ¿sí? En esta ocasión tenemos un tema muy interesante del cual nos va a platicar la doctora María Lunar Godín. A grandes rasgos, la doctora Lunar Godín, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctorada por el Colegio de México. Su tema de tesis, su tema de investigación ha sido la historia del Congreso mexicano. Publicó recientemente sobre la Cámara de Diputados, y es por eso que la invitamos a que platicáramos sobre la situación de la mujer en México y de alguna manera si ella si fue tomada en cuenta por los congresistas del 57, que obviamente hubo grandes liberales, pensadores destacados, sobre todo Ignacio Ramírez y Ponciano Arriaga, que sí tocaron el tema de la mujer, pero ella nos va a explicar básicamente esta situación. Cabe decir que de la Constitución del 1824 al 57, en pocas décadas pasaron muchas cosas en México que nos hicieron, digamos, tener otra noción de lo que queríamos como nación, como país. Habíamos sufrido, obviamente, guerras internas, una guerra terrible con Estados Unidos, de la cual salimos perdiendo en muchos sentidos, y obviamente, pues, se necesitaba poner al día una constitución de corte liberal y obviamente centrada en el individuo. Y vamos a ver aquí los derechos civiles, cómo se discuten. Doctora, un gusto saludarles. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y de verdad estoy muy emocionada con estos temas que espero sean de interés. Así es. Entonces, esa es la primera pregunta, es precisamente cuando se discutió. Obviamente hay que decir que el Congreso, los debates se dieron en el 56, aunque obviamente después fue promulgada en el 57. Entonces, aquí la pregunta es, la condición de la mujer fue de alguna u otra manera, el tema fue central, porque parece que no lo fue, ¿verdad? Se tocó tangencialmente a la mujer porque básicamente ella estaba destinada, se pensaba que su lugar de la mujer era el hogar, ¿sí? Y de ahí todas sus funciones en la familia. ¿O cómo lo ve usted, doctora? Creo que podríamos hacer un paralelismo con la Revolución Francesa. Cuando Ajá. la Revolución Francesa hace su Declaración Universal de los Derechos del Hombre, subrayó hombre. Sí. La mitad de la población quedó fuera. En el momento de la Revolución Francesa, ahorita me paso al momento mexicano, hay una serie de pensadores y pensadoras que están pugnando por los derechos de las mujeres y sean reconocidos los derechos del ciudadano para hombres y mujeres. Así es. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre salió del hombre, no de la humanidad, del hombre. Las mujeres no tenían derecho. En el momento que se discute en México los derechos universales, ¿no? Nuestro primer artículo, la Constitución del 57, es reconocer los derechos universales del hombre. Y estamos heredando esta visión francesa en el cual la mitad de la población desaparece mágicamente. Sí, Si lo ponemos en términos contemporáneos, la mujer es nuevamente invisibilizada. Ahorita ya podemos más adelante platicar un poco la idea que se tiene en la mujer o el ideal de la mujer. Una mujer que por supuesto nunca ha existido, ¿no? Es un ideal, una muñequita muy linda. Pero tenemos la misma herencia. Se invisibiliza a la mitad de la población. Más todos los menores de edad. Entonces ya es mucha gente la que no puede tener derechos.
Y en ese sentido, había que ver que obviamente estamos hablando de la formación del ciudadano y de un imaginario de ciudadano específico. Y cuando se empiezan a ver las características del ciudadano que tiene derecho a votar o ser votado, básicamente la mujer queda excluida por una condición. Debe ser propietario en un principio, tener propiedades. Y la mujer no tiene propiedades. Lo tiene su padre, su esposo, pero ella no, en sí mismo. Entonces ahí estamos hablando de un problema de personalidad jurídica de la mujer desde un principio, Pero ¿no? yo creo Y, que es y mucho por otra más, cosa, no, las mujeres en esa época, si la población era analfabeta en general, básicamente la mujer, eran muy contadas las mujeres que sí sabían leer y escribir, no por falta de ganas, sino por las condiciones de ese momento, ¿verdad? Entonces, yo esos creo, son dos asuntos. Si la mujer es considerada, lo dijeron los constituyentes, el vulgo común, dice, no sabe leer y escribir. Entonces, quiere decir que la mujer es considerada vulgo común en ese caso, ¿no? yo creo que es todavía más grave. La mujer, por supuesto, no tiene personalidad jurídica, eh, pero hay un problema, creo que adicional. El- el- Habría que empezar por otro lado. Los derechos ciudadanos, hay que reconocerlo, en la Constitución de Cádiz, luego la Constitución de 27 y la Constitución de 57, si lo comparamos con las grandes democracias de la época, si quieren Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, es mucho más generosa la ciudadanía en México. Se extiende prácticamente a toda, es un sufragio universal en el primer nivel. Pueden votar y no ser votados, pero pueden votar prácticamente todos, excepto el ebrio, el malviviente y El perturbado de las facultades mentales. no, ¿Eh? ellos sí podían. Los Ah, taúres pues, tampoco podían votar. Este, y, por supuesto, otra vez, lo primero es que sean varones. Pero en México no vamos a tener restricciones, a diferencia de lo que está sucediendo en Europa, ni censitarias en el 57. O sea, no va a importar si se es propietario o no, desde las elecciones para elegir a los congresistas del constituyente, no se exigen propiedades. Se quita también la limitación a los sirvientes. Estamos en un periodo que va a ser muy, muy importante porque pueden entonces votar por primera vez jornaleros, peones, y nunca se discutió mucho, pero nunca se exigió en México el derecho, que quedara el derecho a ciudadanía ligado al saber leer y escribir. Entonces, que las mujeres no supieran leer y escribir no hubiera sido un impedimento. 90% de la población mexicana hacia 1857 es no. alumna. Las mujeres también, ¿no? Son muy poquitas las que saben leer y escribir. Sin embargo, nunca se discutió, nunca fue un problema, ni siquiera se planteó. Por eso creo que es importante retomar esta idea de cómo son invisibilizadas. No dejan de verse, porque ni siquiera se discute ni se piensa que las mujeres podrían tener derecho a votar. El malviviente ese sí no puede, el tabur no puede, pero todos los demás sí pueden, siempre y cuando sean varones y mayores de edad. Entonces, la mujer queda sujeta a una minoría de edad perpetua. Va a tener los mismos derechos que los niños. Y sin embargo, por ejemplo, Ignacio Ramírez sí plantea la inclusión, por ejemplo, no plantea la inclusión. Esa es una discusión eh, que tengo de las grandes limitantes que tenemos con las fuentes del constituyente del 57.
En el constituyente de 1917 tenemos versiones estenográficas de qué dijo cada diputado. Para el 57 solo tenemos dos fuentes, las minutas y tenemos la de crónica Zarco, el trabajo de Zarco. Pero sí, Zarco evidentemente tenía su posición política, hizo muchos sesgos, ¿no? tiene sus propios sesgos. Iglesias publicó algunas sesiones con sus propios sesgos en el periódico, pero no tenemos, a diferencia de 1917, la versión de qué fue lo que dijeron los diputados. Entonces, solo tenemos grandes inferencias y la síntesis que hace Zarco. Ahora, con el nigromante, Ignacio Ramírez, más conocido como nigromante, Sí. tenemos un problema adicional. Tenía una forma de argumentar muy peculiar, en el que llevaba al absurdo todos sus argumentos para convencer a los diputados. Entonces, texto en que Ignacio Ramírez dice que se den derechos a las mujeres, a los niños, a los huérfanos. Y a los hijos naturales. A los hijos naturales, pero está fuera de contexto. No sabemos si Ignacio Ramírez... Si lo publicó en un periódico, pero si lo dijo o no lo dijo, no sabemos, en el Congreso. Sobre todo no sabemos si lo dijo en tono irónico o lo dijo en serio. Porque admite las dos lecturas. Pudo haber sido en un tono sumamente irónico de llevar ese argumento al absurdo. Ignacio Ramírez no está en contra de que se reconozcan los derechos del hombre y el ciudadano. Le parece muy bien, ¿no? Pero le parece que es un pleonasmo, que es una reiteración innecesaria, que el primer artículo de la Constitución empiece reconociendo los derechos del hombre y el ciudadano. Dice, ¿para qué? No le ve sentido. Y en ese contexto dice, y reconozcamos el de las mujeres, la de los huérfanos, la de los niños. Le faltó decir la de los perros, ¿no? Pero todo lo que le vino a la mente. Sí. Pero no sabemos si lo dijo en serio o en sentido irónico, porque no tenemos el texto completo de qué dijo. Y lo demás son suposiciones. Lo único que tenemos es una cita que se descontextualiza y entonces se muestra como, miren qué avanzado era el nigromante. Pues quién sabe, la verdad es que en muchos aspectos no lo era, en otros sí. Pero era hombre de su época, ¿no? Es la mentalidad entonces. No podemos pedir que piense como el siglo XXI cuando vivían en el siglo XIX, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, y obviamente estaba en formación la noción del ciudadano, ¿no? Progresista, moderno, etcétera. Pues estamos abriendo brecha, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé si también la frase de Ponciano Arriaga también está en la misma situación que la del nigromante. Cuando él decía que la mujer hay que verla como persona, no como cosa ni esclava. No sé si también pasaría lo mismo. Ah, no. La de Ponciano Arriaga es un personaje genial. Estoy escribiendo su biografía. Entonces, de ahí me atrevo a decir un poquito más, porque lo he ido persiguiendo en cómo va formando. Ponciano Arriaga, lo presento muy brevemente, es el padre de la Constitución. Él es el que hizo, los juristas lo reconocen como el padre de la Constitución del 57, y creo que lo hacen bien. Él es el que hizo el proyecto y el que llevó las comisiones. Perdió muchas batallas, pero también ganó muchas. Entonces, en un momento muy específico que se están discutiendo los derechos de la Iglesia, justo cuando están dándose las primeras leyes de reforma, en ese contexto es cuando sale esta discusión y esta posición de Ponciano Arriaga y se discute si la mujer es una propiedad, una cosa o qué es. Entonces, la verdad, todos son liberales, todos son de ideas avanzadas, pero entonces, insisto, hay que pensar en esa época. ¿Qué es lo que va a decir los sectores más conservadores del Congreso?
Ellos quieren mantener el viejo derecho romano, en que la mujer pasó tal cual al derecho español, pasó tal cual al derecho mexicano. La mujer es concebida como un menor de edad y como una propiedad Así del es. padre y del hijo, y después del marido. Sí. Pero las mujeres, igual que en la antigua Roma, cuando enviudan, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y esto lo va a recoger el derecho hispano durante el largo periodo del virreinato y lo va a mantener el derecho mexicano. Entonces, las viudas, esas sí pueden hacer lo que quieran. Y esas tienen personalidades jurídicas y ellas pueden vender y pueden hacer muchas cosas. Entonces, digamos que enviudar no era mala idea. Pongámoslo de esa Sí, manera. sí, sí. O sea, la dejaba en una situación que podía administrar, ¿no? Podía Podía administrar administrar. y podía Y tomar decisiones propias sobre su propia porque el vida. Código de Comercio del 54 tenía, le ponía muchas condiciones a la mujer para poder administrar un negocio. No podía, ¿Sí? no podía. Tenía que tener un tutor o representante jurídico para Era, hacer era, muchas una, cosas. O sea, estaba era una niña limitada. chiquita, era una muñequita, concebida como niña ¿Sí? chiquita siempre, que siempre había Siempre. un hombre que tenía que decidir por ella. En este contexto es que se discute la posibilidad de la separación de la Iglesia y Estado en el constituyente. Los sector conservador del constituyente, insisto, todos son liberales, pero hay unos que son más radicales que otros. Los más conservadores lo que dicen es escándalo total. Entonces, lo único que nos falta es que vengan a promover el divorcio. Rápidamente Ponciano Arriaga dice, no, 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 esperen, una cosa es el divorcio y otra es la separación de iglesia y Estado. Nosotros no nos metemos en asuntos de la iglesia. Entonces, los conservadores dicen, es que la mujer es una propiedad del marido. Ponciano Arriaga tiene una frase y la trato de recrear de memoria lo mejor que pueda. Ponciano Arriaga dice, no, la mujer es mi compañera, mi mujer es mi compañera, es mi igual. Y no La, mi esclava. no es mi esclava ni mi propiedad. Pero, dice Ponciano Arriaga, conste que quiero mucho a Ponciano Arriaga, pero dice, entonces dice Ponciano Arriaga, pero la mujer, por amor al marido y a los hijos, renuncia a su libertad. Ese es nuestro liberal más radical. Y es el ideal que tenía de la mujer, ¿no? Exacto. Entonces, no hay mayor pecado para un liberal que renunciar a la libertad. Y automáticamente, mi gran Ponciano Arriaga le quita todos los derechos con esa sola frase. Incluso el contexto de la época es que la mujer no decidía por sí misma a su pareja, sino que influían los padres, hasta los padrinos para concertarle un matrimonio, por lo mismo que es una menor y hay que saberla conducir y debe de tener un hombre maduro, responsable, ¿no? O sea, prácticamente era difícil que tuviese una decisión propia, ¿sí? Para elegir pareja. Eso también es una situación Pero que el en ese pobre tiempo chavo se tampoco. vivía. Pero vamos, en las clases altas el pobre chavo tampoco. Los hijos son hijos y los hijos acatan las decisiones del jefe de la familia. No me importa si el hijo tiene 60 años o el hijo tiene 15, es hijo. Sí, así Y es. para las mujeres va igual. En los sectores populares hay mucho mayor libertad. ¿Qué es lo que está en juego en un enlace matrimonial? Los bienes. Si Y no hay obviamente, bienes, hay mayor libertad. sí, porque hay propiedades de por medio. Hay tierras que heredar, intereses fuertes y obviamente se debe de buscar una pareja idónea y no una pareja dispareja, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces Digamos que nos queda esa noción en el lenguaje coloquial. Todavía hablamos de alianza matrimonial. Es una alianza, es un business. Estamos en un asunto de intereses, propiedades,
intereses comerciales, ¿no? Pero ahí sí son los dos cónyuges. Ahora, el asunto, y regreso al problema de la mujer, el asunto de pensar a las mujeres como que renuncian a la libertad por amor, automáticamente las deja sin ningún derecho. Esto implica también hacer invisible el lugar tan destacado que las mujeres desarrollaron a lo largo del siglo XIX. Es decir, no es, una cosa es lo que los liberales pueden pintar, Altamirano, en las novelas, y otra muy distinta, el ideal que tiene de esa mujer, y otra la señora o señorita o doncella que caminaba por la calle. Si pensamos en la historia de ese momento, podemos pensar que México atravesó durante 20 años, se dice rápido, pero no es cualquier cosa, estuvo en guerra. Desde la invasión norteamericana, 1846, hasta la República Restaurada, 1867, no hubo un momento que México conociera la paz. Ahora, si pensamos en cómo eran estos enfrentamientos, se ha estudiado mucho para la revolución, pero sabemos que esto es una larga tradición desde la independencia. Las mujeres van con sus hombres a la guerra. Sí, y es algo que se empieza a visibilizar, ¿no? Que apenas Las están mujeres que trabajando. participaron en la guerra pues incluso con las armas en la mano. Es que en ese momento salían todos, o pensemos en la invasión norteamericana, están destrozando, fue de una violencia y una crueldad espantosa, los pueblos enteros emigran, mujeres, niños, hombres, y después llega la leva, y se los regresan a enfrentar a los invasores. Y entonces van las mujeres con sus hijos siguiendo a los hombres a enfrentarse a la guerra. A sus hijos, ¿no? Entonces van acompañando las mujeres y los niños a los combatientes. Sí, en la asistencia, ¿no? Que siempre se pide de ayudar a los hombres a curar sus heridas, preparar sus alimentos, no sé, Y cosas de empuñar las limpieza. armas. Y eso contrasta con el ideal de la mujer de entonces, que era, la mujer es un ángel de paz. La mujer es el consuelo del hogar, ¿no? Pero ya vemos que como las mujeres que tuvieron que seguir a sus hombres en la guerra, pues vemos que esto no, tienen también que participar, ¿no? Y ya no ser ese ángel, ese consuelo en la casa, ¿no? Ahora, Eso es un contraste. nunca existió. Ahora, si pensamos en el campo, y esto está muy estudiado desde el siglo XVIII hasta la fecha, ¿quiénes se van a encargar del campo? ¿No? Todos lo sabemos, si hay una época de sequía, Sí, los sí, hombres sí. tienen que irse a trabajar a las minas. Y igual que ahora en Michoacán, ¿quiénes van a labrar la tierra? Las Las mujeres. mujeres, Son hogares sin y hombres. en la crianza de animales, las mujeres, ¿Y quién va a llevar el ganado para la Ciudad de México para el abastecimiento? las pastoras, mujeres dedicadas a pastorear, Pastoreo. ¿sí? Entonces, y si pensamos en un sector de artesanos, vamos a tener lo mismo. También trabajan. Es un, Trabajan en su es un casa, trabajo gremial y artesanal y participan todos, desde niños, participan. hijos, la familia extensa, ¿no? Participa en los hilados, tejidos, todo esto. Entonces, ese de que la mujer es el ángel del hogar, aparte de eso, ¿no? Tenía que hacer muchas cosas. ¿Sí? Además de ser el consuelo del marido, que es un consuelo como mamá eterna, una cosa como muy curiosa en este imaginario. Pues en los poemas populares, ese tal pareciera que el hombre busca un modelo parecido al de la mamá, ¿no? Que fuera como la mamá. ¿Sí? Y ahí hay muchos ejemplos de poemas así, ¿no? Bueno, el Nocturno a Rosario, ahí el papel De mi mamá me vio como un dios. y eso ese es un reflejo
entonces también de la época. Pero, doctor, hay una cuestión muy interesante, bueno, que también sí tuvo que haber repercutido en un sector de mujeres cuando se aplica la ley de la separación de la iglesia y el Estado, cuando viene, se crea el registro civil, ¿sí? Que en un principio fue rechazado por amplios sectores de la sociedad. Pero, por ejemplo, cuando se empieza a expropiar a la iglesia, cuando terminan los enclaustramientos, las monjas tienen que salir de sus conventos, ¿sí? Entonces, quiere decir que la Constitución sí marcó la vida de muchas personas en ese sentido, ¿no? El destino de la mujer de un convento, al menos en México, ya no se está pensando, ¿no? Ya se cuestiona, quizás las mujeres pueden pensar en otros países donde sí haya vida conventual, pero sí debió haber marcado, ¿no? El hecho de los exclaustramientos, tanto de hombres, pero sobre todo de mujeres, ¿no? Que en la Ciudad de México había muchos conventos. Entonces, ahí vemos cómo esta constitución y las leyes de reforma van a influir y van a redimensionar los espacios en este sentido, ¿no? Riva Palacio, también liberal, no le vamos a pensar que es conservador, liberal radical, nos deja las crónicas más aterradoras de lo que fue la exclaustración de monjas. Si pensamos en una monja que entra a un convento, es un voto perpetuo, no va a salir de ahí ni muerta, la van a enterrar en el propio convento. La exclaustración en ese sentido para este catolicismo exacerbado de mediados del siglo XIX es un golpe bárbaro. Empieza la exclaustración y Vicente Riva Palacio tiene varias crónicas y las pinta como las peores escenas dantescas de estas mujeres miserables pidiendo limosna en las calles, en que el hábito está hecho un harapo y que no tienen forma de sobrevivir. Y sin embargo, lo ve como un costo de una revolución necesaria. Debió de haber sido muy, muy fuerte. Ahora, la vida en el convento tampoco era tan sencilla. Y esto también dependía de la clase social. Si eras jerónima, vivías como Sor Juana, y Sor Juana tenía 2 esclavas. Ya, cocineras. Cocineras y tienen su departamento. Y sí, tenía servicio. Obviamente, no, esclavas. O sea, además del servicio, tenía 2 esclavas personales. Ya a la mitad del siglo XIX, obviamente no hay esclavitud, pero las jerónimas siguen viviendo en un mundo de recogimiento con grandes, grandes lujos, aunque son monjas enclaustradas. No es lo mismo para las clarisas o para las franciscanas, donde la única vestimenta es el sayal, donde por supuesto no hay camas y además hay voto de silencio perpetuo. No vuelven a hablar. No, también tenemos una gradación. Una gran diferencia. ¿Sí? Ahora, las jerónimas finalmente son de las familias acaudaladas de la Ciudad de México, pueden regresar a sus casas. Las clarisas no tienen hogar, no tienen a dónde regresar. Y entonces serán estas mujeres que van a vivir en las calles, van a sobrevivir de la limosna y que no tienen ya cabida en la sociedad mexicana de la Reforma. Entonces, sin duda fue un momento de una ruptura y de una cotidianidad de unas dimensiones que creo que no podemos ya imaginar. Tuvo este otro lado muy, muy negro, ¿no? Que fue el gran costo de la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, por ejemplo, en la biografía de Concepción Beistegui, se menciona que, por ejemplo, ella pagaba la renta de varias monjas exclaustradas, pero no me imagino cuántas pudieron haber sido, ¿no? Porque el testimonio de Riva Palacio, pues ahora sí que es desgarrador en ese sentido, ¿no? Entonces, y esa es una característica de las mujeres de la aristocracia mexicana, cuando heredan, invierten en la beneficencia pública, ¿sí? Están invirtiendo, de hecho, en la salvación de su alma.
así es. Invierten en los bienes para evitar los males después de la vida. Están pagando su salvación. Pero bueno, eso les permitía finalmente sobrevivir a ¿Sí? muchas personas. Por ejemplo, Luz Aviñón dejó en su testamento que se estableciera escuela para mujeres de escasos recursos, lo cual me pareció a principios del siglo XX, pues una avanzada, ¿no? En ese sentido, porque ayudar a mujeres de escasos recursos a que tuvieran estudios, que supieran leer y escribir, y tuvieran una formación, ya sea técnica o algo para que las preparara para la vida, y obviamente la idea del Montepío, ¿verdad? Para que Ahí Ponciano Arriaga es también un innovador. Desde que está en San Luis Potosí hacia uno de sus primeros trabajos en 1840, que regresa al municipio, lo que hace Ponciano Arriaga es crear escuelas para niños de escasos recursos y son eh, darles la formación como costureras para que puedan tener una forma honesta de vivir. Después el porfiriato, hay que reconocerlo y hay que reconocer también a Justo Sierra en esa labor, abrirán muchas escuelas para la formación de maestras, ¿no? Maestras de primeras letras, maestras de secundaria, y será el inicio de verdaderos ejércitos de maestras que tienen otro lugar también social de mucho reconocimiento y ya prestigio. tienen otras opciones, Ya tienen ¿no? otras opciones. Y las Cosa que escuelas en de el comercio. 57 era pues, prácticamente imposible, ¿no? Pensar en estas posibilidades, No, ¿no? empieza a haber en México desde los años 30. Hay una preocupación por qué va a pasar con estas mujeres desheredadas, ¿no? Si quedan huérfanas, ¿de qué van a vivir, no? ¿De qué van a vivir? Entonces se procura de que tuviera una forma decente de vivir. Ahora, si quedan huérfanas, no es que fuera raro. Si sigo pensando como ejemplo en Ponciano Arriaga, nada más como para dar un ejemplo, él es huérfano desde niño, desde la independencia hay una serie de epidemias y pandemias, las primeras del mundo moderno, que se van a llevar primero, lo llamaban las fiebres misteriosas, que por donde pasaban los ejércitos realistas o independentistas, van llevando la muerte. Y la gente enfermaba de estas fiebres misteriosas. Ahora sabemos que probablemente fue el tifo. Lo que iban desparramando eran pulgas y con ellos la enfermedad. La peste La, una muy parecida a la peste, ¿no? Pero era el tifo. Después y vamos a el tener el cólera, cólera. morbus, el cólera El del cólera de 33. 33. El cólera de 33 son Tampico. Muere una tercera parte de la población. No estamos hablando de poca cosa. Después entra la fiebre amarilla. Después entra la tifoidea. Después los huérfanos es un gravísimo problema nacional porque son tantas las epidemias que van a cruzar el siglo XIX que son niños y Y niños y niños. muchas casas quedan enlutadas, como decía, ¿no? O muchos niños quedan desamparados. Niños y niñas, lo Niños, grave que iban niñas al decir niños, ¿no? entonces, niños y niñas desamparados, lo que está haciendo el Estado mexicano, van a ser los primeros inicios de crear estas escuelas de oficios para que puedan sobrevivir y puedan sobrevivir de una manera honesta. Porque la otra Así es. salida para las niñas hubiera sido la prostitución, que también crece de una manera aterradora en estos años, En la con ciudad. posibilidad. Y Doctora, pues no, es que el tiempo se nos ha ido como volando, entonces tenemos que de alguna manera llegar a una conclusión general o algunos acotamientos que usted quiera hacernos pensando en ese balance. La pregunta sería, eh, pues obviamente ya vimos que en la Constitución del 57 no mejora la situación de la mujer. ¿Qué nos diría al respecto como conclusión?
Yo como conclusión creo que lo que nos falta muchísimo por estudiar con otra mirada, La mirada de género. la mirada de género sin duda, este, porque hay grandes temas que no han sido vistos y ese, uno de esos grandes temas que no se ha visto es la historia de la otra mitad de la población, de esa otra mitad de la población que siempre estuvo ahí y que no se ha invisibilizado, que no sabemos o que seguimos de alguna manera reproduciendo ese ideal que nunca existió de la mujer como la muñequita, el ángel, el consuelo, la gran madre. Y sin embargo, tenemos a las campesinas, a las trabajadoras, a las artesanas, a las secretarias, a las prostitutas, porque también la prostitución va a ser uno de los grandes temas del siglo XIX, que no son vistas y no se ha visto tampoco estudiado a profundidad esa otra forma de estas mujeres que hicieron el país que actualmente somos. Sí, es un gran tema el de los oficios de la mujer, ¿no? En esta época tan complicada, ¿no? Es decir, no sé, quizás muchas mujeres que enclaustradas, pues se van a dedicar al sector de vender comida, por ejemplo, ¿no? Preparar dulces, no sé, tal vez artesanías, ¿no? Lo Prácticamente, más ¿no? probable es que hayan muerto en las calles. Eso es Es lo más lo probable. que nos causa, obviamente, como esto es una conclusión de alguna manera, porque vamos a ver cómo las constituciones políticas, y más aquí que se tuvieron que enfrentar a una guerra civil, precisamente por lo mismo, los conservadores no estaban dispuestos a ceder y se resolvieron una guerra civil cruenta, ¿no? Entonces, es decir, cómo, cómo constituciones que se conjugan con una guerra civil van a cambiar la vida, el rumbo de las mexicanas y de los mexicanos de entonces. En efecto, cambiaron mucho el rumbo, pero también nos falta conocer, porque estas dos grandes guerras de liberales y conservadores, los dos bandos se van con sus mujeres, con sus hijos. Así es, Y los dos así bandos es, finalmente quedaron igualmente huérfanos y los dos bandos quedaron igualmente desgarrados. así es. Y Es después una viene la historia intervención francesa, imagino. increíblemente dolorosa. Así es. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho su participación. Ya vimos que quedaron más preguntas que respuestas. Pues así es de apasionante la historia siempre. Entonces, les agradecemos a nuestro auditorio y le vamos a agradecer doblemente si nos envían sus comentarios en nuestras plataformas. Y de esta manera cerramos este ciclo de charlas sobre la mujer a través de la historia de México. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Gracias.